Me quiero referir a algo que ha dicho el prominente dirigente Abel Martínez. Abel Martínez ha dicho al presidente Luis Abinader que deje de actuar de espaldas a la amenaza que recae sobre República Dominicana a propósito de la recién embestida en las bandas criminales en Haití. Yo particularmente creo que los políticos, sobre todo los nuevos políticos, los jóvenes políticos, tienen que aprender a ser serios. Es parte de la nueva política. Tienen que ser coherentes, tienen que hacer oposición racional, conceptual, no vacía de contenido y decir cosas solo para estar en la opinión pública, porque hoy en día eso no tiene mucho sentido. Hoy la juventud, todo el mundo tiene más acceso a auscultar a cada candidato y puede de alguna forma interrogar o ver de qué se trata cada uno de ellos. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues Abel Martínez, tercero en las preferencias electorales, le reclama eso al presidente Luis Abinader, que deje de actuar de espaldas a las cosas que están pasando en Haití, que tienen que ver con una responsabilidad de República Dominicana. Y yo entiendo que ese no debe ser el parecer, el accionar de un político que, aunque esté en tercer lugar de las preferencias electorales de caras a las elecciones de mayo, es un político que podría esperarle un buen futuro. Y querer politizar un tema cuyo desenvolvimiento afecta a todos no tiene sentido de esa forma. ¿Por qué digo esto? Porque si en algo Luis Abinader se ha esmerado es en advertir, en demandar, en denunciar y de tomar todas las medidas necesarias frente a cualquier desbarajuste en Haití, como este tema de lo que ocurrió este fin de semana, en el que de una cárcel escaparon 3.966 reos. Inmediatamente esto ocurrió, el presidente tomó todas las medidas. Las Fuerzas Armadas de la República Dominicana están garantizando lo que dice Abel que no se garantiza. Él dice que hay que garantizar la integridad de la República Dominicana. ¿En qué se ha violado la integridad de la República Dominicana con esto? Si el presidente, si las Fuerzas Armadas están ahí, desde el viernes en la noche que había nociones de que esto podía ocurrir, se ha quintuplicado la presencia de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas en la frontera. Los organismos de seguridad han quintuplicado también la presencia de todos los hombres y mujeres para tratar de evitar lo que podría pasar, porque si de una cárcel de Haití, que es un mare magnum, que hay problemas, escapan 3.966 presos, lo más lógico es que quieran huir hacia territorio dominicano. Por eso es que lo más lógico de las autoridades dominicanas es quintuplicar el resguardo, la protección de nuestra frontera, y eso es lo que han hecho. Entonces Abel dice cosas, por ejemplo, que deje de actuar a espaldas, pero no explica en qué el presidente ha estado actuando a espaldas. Porque, repito, el presidente, no ha habido un foro nacional e internacional en el que no haya advertido lo que está pasando con Haití. Tiene una cantaleta más que un discurso. Ha dicho eso por todo el mundo. Él dice que hay que blindar la frontera. ¿Qué blindaje propone Abel Martínez para la frontera que no sea el blindaje que tenemos? Tenemos un muro que se está haciendo que ha sido altamente cuestionado por él y por muchos políticos de la oposición, que si bien es cierto no es, digamos, la medicina perfecta para este mal que existe en Haití, al menos es un paliativo, porque si tenemos frontera a través de todo el territorio nacional, por lo menos que ocurre es que sea un poquito más difícil cualquier cosa que pueda ocurrir. Pero además de la frontera se han comprado los equipos tecnológicos necesarios, tienen las cámaras, tienen de todo. Lo digo porque soy de Pedernales. Y el que va a Pedernales se da cuenta que el 6-5 conjunto, el Centro de Investigación Conjunta de las Fuerzas Armadas, tiene presencia. Y en estos momentos todo lo que está pasando en Pedernales, ellos lo saben. Recuerden cuando yo tuve un problema con un coronel en la frontera. Cuando quise llegar a la capital,
Lo primero que me mostraron mis amigos de la Armada fue todo lo que yo dije. Y ahí pudieron constatar que yo no dije ni una coma de más ni una coma de menos. Pero ¿cómo lo supieron? Porque tienen todos los videos, tienen todas las informaciones. Entonces, yo lo que creo es que así no puede actuar un candidato presidencial, amigo Abel. Tú eres bastante joven y eres un político aventajado porque has llegado lejos, has recorrido varios escaños en términos políticos. Tienes que cultivarte un poco más, tienes que pulirte un poco más y tienes que seguir tirando para adelante con pensamientos claros y con fundamentos para que puedas llegar lejos. Has llegado lejos, pero puedes llegar mucho más lejos porque eres un político joven, repito, y que tiene los fundamentos. Pero además de ti, tú estás en un partido que es uno de los poderosos partidos del sistema, lo cual garantiza que si no hoy, mañana, si no en este proceso de mayo, en el otro proceso o en el otro, pero tiene las posibilidades de ganar con un partido como el que tienes, con la trayectoria que has tenido. Pero tienes que cultivarte, tienes que prepararte para ganar, no para sonar en los medios de comunicación de manera pendeja y absurda.